Muy bien, buenas tardes. Estamos en Turbomáquinas y en semana 15, muchachos, se nos acaba el semestre. La próxima semana tenemos la fiesta, la alegría. Les tengo aquí de forma virtual, ya contraté una pintacaritas. Así que espero que me acompañen durante las últimas 2 sesiones de la próxima semana. Estábamos desarrollando un ejemplo sobre varias cosas, ¿verdad? Estábamos hablando de la calidad del aire comprimido, estábamos hablando sobre el caudal máximo, el caudal de diseño, el factor de ampliación. Próximamente íbamos a terminar de comprobar la selección del compresor. A continuación iríamos hacia la selección del secador y terminaríamos la sesión. Si es suficientemente temprano, pues no terminaríamos, pero avanzaríamos hacia el cálculo del nuevo factor de ampliación, que es una de las preguntas. Todos estos muchachos que están mencionando son cosas que les pregunto para sus proyectos 2, en las diferentes versiones de sus variantes. Habiendo terminado eso, si nos da tiempito, pues les repaso sobre algunos conceptos que hemos visto y otros que todavía no hemos visto, pero también que son vinculantes a sus variantes, al proyecto. Entonces, me tomaría unos minutitos más adicionales para hablarles sobre unos conceptos adicionales. Todo esto que estoy mencionando lo tienen descrito en la calendarización de la sesión de esta tarde. Vamos entonces, muchachos, a comenzar a compartir. Vamos a clase 11. Entonces vamos al team. En el equipo tenemos archivos. Ténganme paciencia, muchachos, porque durante todo el día he experimentado baja conectividad o baja velocidad, entonces como que le cuesta a ustedes, muchachos. Aquí tengo este archivito que se llama cálculo red de aire comprimido. Algunos que ya me han hecho algunas preguntas durante del martes hacia hoy, les he pasado esta información, ese archivito, o partes de eso, o parte de ese documento también se los dejé en el muro del team, porque es necesario parte de esa presentación para avanzar en sus cálculos. Pero espero que lo veamos hoy, unas diapositivas de esa presentación, y si no, pues avanzaríamos el martes. Pero vamos a la clase 11. En la clase 11 habíamos quedado en la diapositiva 26. Entonces vamos a ella. Ok, 26, vamos. Estábamos hablando sobre filtros y habíamos quedado ahí, más o menos por ahí. ¿Me pueden advertir, muchachos, si están viendo toda mi diapositiva? Sí, profe. Muy bien. Excelente, gracias. Entonces, bueno, habíamos partido del supuesto de que para este sistema se requiere una calidad ISO 142. Muchachos, pues ustedes no me van a tener a la par siempre para preguntarme que, digamos, para una nueva línea de producción en el procesamiento de leche, qué tipo de calidad del aire comprimido requiero para eso. Bueno, o eventualmente en Extralum. Extralum, recuerden o sepan que es una industria costarricense, no sé si es de capital costarricense, bueno, una industria que está aquí en Costa Rica, que lo que hace es procesamiento de perfiles de aluminio y anodizado de perfil de aluminio, que son los que utilizamos para hacer los marcos de puertas y marcos de ventanas. Y cuando digo anodizado de perfiles, me refiero a que están pintados, porque probablemente ustedes han visto o en sus casas tienen marcos de ventanas con perfiles de aluminio, ya sea con perfiles de aluminio de color aluminio o pintado de ese color como bronce oscuro, o ya si es más carito, tenemos perfiles de aluminio pintados de blanco, pero es que en lugar de decir pintado de color oscuro o pintado de color blanco, decimos anodizado. Así es como se le dice el proceso de pintado del aluminio. Pintar aluminio es complejo, muchachos. Es complejo justamente por la adherencia que debe tener la pintura hacia el aluminio. Si nosotros pintáramos, igual, si pintáramos un carro, recuerden o sepan o han observado que a la hora de pintar una superficie metálica con aire comprimido, con la ayuda aspersiva del aire comprimido, eso implicaría que la pintura, si no le damos un tratamiento, una calidad suficientemente alta,
pues la pintura se posaría sobre la superficie metálica con partículas de agua. Y aunque en apariencia no la vemos, eventualmente sacamos el carro recién pintado del taller de enderezado de pintura, y ese taller de enderezado de pintura no le da un tratamiento o calidad adecuado al aire, y ustedes en apariencia ven que les quedó bellísimo el carro, y se van para un lugar soleado. Cuando ven ustedes es que al rato empieza como maní grapiñado a disparar o a reventar la pintura por la humedad que empieza a evaporarse y a reventar la pintura. Esas imperfecciones en la pintura es justamente por una pobre calidad del aire comprimido. Creo que es comprensible para todos ustedes y yo, y para mí, que no es lo mismo, por ejemplo, pintar una bicicleta que lo compren ahí un bazarcito, una bicicleta ahí baratita, que comprar una bici como la que usa André Amador. No es lo mismo una bicicleta de bazar que una bicicleta que vale $5,000, marca Santa Fe. Probablemente esas bicicletas carísimas, pues, no se pintan con aspersión, sino se pintan por inmersión. O sea, el marco se sumerge en la pintura, justamente para reducir la posibilidad de que se encierren o haya, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Emulsión. Que no haya emulsión del aire en la pintura, y que haya posibilidad de que con el tiempo y con la temperatura empiece a reventar la pintura. Bueno, entonces estoy hablando, muchachos, de tratamiento. O sea, toda esta hablada, muchachos, es porque como yo sé que necesito ISO 4.2. Bueno, les decía, eso solamente lo voy a ir adquiriendo leyendo literatura, leyendo artículos, leyendo información de los fabricantes y de la norma. Y la experiencia, y experiencia, y experiencia, y experiencia. Por eso es que yo les presentaba esta información, porque pues, valgámonos de la información que me da el fabricante. Cuando estamos hablando de un ISO 142, es porque al ver 142, pues lo que podría pensar es que es calidad del aire comprimido que va del E a la A. Para procesos de empaque o procesos de pintura. Ya estoy pensando en pintar carros. O podría pensar, porque 142, ¿verdad, muchachos? 142 o calidad superior va hacia arriba. E, D, B, A, C, B, A, hacia arriba, ¿lo ven? Recuerden que la calidad del aire comprimido es trifásica. Tiene 3 dimensiones. Sólidos, partículas sólidas, humedad y contenido de aceite. Y vamos de la 0 a la 9, donde la 0 es la mejor en las 3 dimensiones y 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 es la más burda. En el caso de la 142, ¿verdad? Que lo que me piden es 142 para no gastar más dinero, no comprar cosas que no necesito. 142, pues es una categoría para procesos de empaque, máquinas de empaque, instrumentación de aire y control. O sea, estamos hablando de aire con el que vamos a alimentar una válvula automática, como una válvula PID, una válvula que regula caudal. Tiene que ser aire bien seco. No solamente seco, sino casi libre de aceite, o con un contenido de aceite bastante bajo y un contenido de partículas, sólidas bastante bajo. ¿Por qué necesito una cantidad de particulaje bajo ahí, muchachos? Porque la cantidad de partículas o el tamaño cantidad y tamaño de partículas podría ser de que los elementos internos que están en movimiento dentro, por ejemplo, una válvula de control, haga que la válvula no se cierre, o no se abra, o no haga lo que yo espere. Para esa categoría 142 teníamos entonces qué elementos resistivos que generarían pérdida de carga, que finalmente el compresor tiene que compensar. Un secador, ¿recuerdan? ¿Ven el camino? Vamos, en la descarga del compresor, no antes. Lo que tenemos en la descarga del compresor que hay que vencer, vamos, recordemos, era en la descarga del compresor tendríamos el secador, pues ese por el secador, y tenía un filtro FE.
para llegar a esa aplicación. Entonces, ¿qué tiene que levantar el compresor? ¿Qué presión tiene? Presión mínima tiene que levantar el compresor. Pues tiene que ser la presión más alta de esa aplicación, de los usuarios. O sea, si tengo 10 salidas y todas las salidas, ven el ejemplo, todas las salidas trabajan a 90 PSI, pero hay un domingo 7 que trabaja 100 PSI, el compresor tiene que ponerse en función de la más alta de esas presiones de trabajo. Además, decíamos que tenemos que compensar un 3% por caída de presión en tubería y accesorios. Luego, según la calidad del aire comprimido, tengo que compensar la suma de las pérdidas de carga de los filtros y compensar la pérdida de carga del serpentín de ese secador. En este caso es un secador refrigerativo. Bueno, ¿y cómo sé que es un secador refrigerativo? Bueno, porque la cajita, esa cajita que se ve es clara. Si estuviéramos hablando de una calidad diferente a la de ese bloque y estuviéramos hablando de este bloque que está por aquí, pues ahí los secadores que tenemos, el DD o el DD que se ve con una DD, podría ser un filtro de secante. Entonces ya ahí es un filtro, perdón, es un secador de absorción. Pero el de arriba, en este bloque donde estamos aquí, muchachos, en este bloque que estoy poniendo con corchetes cuadrados, en este bloque, ahí lo que podríamos tener son secadores. Podríamos tener secadores refrigerativos. Ese cajoncito que está ahí arriba, que tiene una caída de presión, habíamos dicho, recuerden, la caída de presión de un secador refrigerativo en promedio anda como en cuánto, muchachos, auditorio, ¿cuánto habíamos dicho? 2, profe. Muy bien. Para el secador por absorción con B, ¿cuánto? La caída de presión más o menos promedio. Absorción. PSI, más o menos. Muy bien. Y por absorción con D, como ven, el DD. DD es un filtro de secante. La palabra de secante viene de absorción, ¿verdad? ¿Cuánto era? ¿Cuánto hemos dicho? 7. 7. Muy bien, 7. Excelente. Están bien todas. Vamos. Supongamos que el sistema requiere calidad ISO 142. Eso, muchachos, de nuevo, yo estoy escogiendo de forma antojadiza, pero otra vez, ¿cuál sería la calidad del aire comprimido? Vean así. Eso se lo van a encontrar en la vida real. Si ustedes van a hacer un proyecto de aire comprimido o van a hacer su proyecto de grabación próximamente en una empresa como Intel, supongamos, en Intel, y tienen que agregar una red de aire comprimido para una serie de líneas de producción donde se van a procesar, o escuchen, donde se van a procesar o manufacturar microprocesadores, entonces, ¿qué calidad del aire comprimido vamos a seleccionar? Pues claramente, muchachos, tiene que ser una calidad del aire comprimido bastante alta para los microprocesadores. Ahora, puede ser, muchachos, que ustedes dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están los microprocesadores? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Búsquenlos, a ver. O sea, si no ven microprocesadores y no les es suficientemente claro, pues tienen que documentarse, tienen que ir a buscar más información. A ver, podrían encontrar ahí alguno que encuentren como en la industria electrónica. El B que está en el segundo bloque. ¿Ven? Ahí está, le llegaron. Necesito 1, 1, 1 o 1, 3, 1, ¿verdad que sí? Vean en la posición water, que dice, va de 1 a 3. Entonces, si ustedes quieren algo bien caro, obviamente, porque necesitan más filtración, podría ser el B. 1, 1, 3, perdón, disculpen, 1, 1, 1 o 1, 2, 1 o 1, 3, 1, ¿de acuerdo? Podría ser las posibles combinaciones. Y claramente van a necesitar ya no secadores refrigerativos, ya no. Tendríamos que utilizar secadores por absorción, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, partamos para este ejercicio que era 142. Para esta calidad tenemos a un secador refrigerativo y a un filtro FE. La pérdida de carga del secador en promedio, vean mi atrevimiento. Dije 2 PSI. ¿Cómo yo sé eso? Ya veremos. Ya verán de dónde yo tomo ese dato.
en promedio. Pero es que no he seleccionado el secador. ¿Cómo yo sé que es 2? Bueno, voy a partir, muchachos, de un insumo. ¿Cómo sé que es 2 PSI? Pues, muchachos, les dije, porque leí el catálogo en general de varios fabricantes de secadores y yo sé que anda por 2 PSI. Otra vez, informándome y la experiencia. Luego, la pérdida de carga del FE. Y de ahí nos habíamos tomado unos minutitos para hablar sobre esto. Voy para atrás, disculpen que voy pasando. El FE. Vean, ahí el FE es de nuevo, recuerden que cuando se saturan estos filtros, lo que cambiamos son los elementos filtrantes, no toda la cabeza, no todo el cuerpo, porque es carísimo. Les decía, en este caso, muchachos, que es muy caro. Pero, y si fuera marca Patito, tampoco es que tenemos que botarlo todo, sino únicamente el elemento filtrante. ¿Ven ahí? Ese color rojo me está indicando que es el FE. No todos son rojos, o no todos son verdes, o no todos son amarillos. Eso depende del fabricante. Lo cierto es que el fabricante me habla del pressure drop y me dice que la caída de presión nuevo es 0,07. Pero a mí no me sirve tomar ese valor. Me sirve tomar la caída de presión cuando esté por cambiarse. O sea, cuando la cabeza, vean aquí, la cabeza esté en la sección en rojo. O sea, en cámbieme. Si quiero, más baratito, la cabeza es completamente analógica o la puedo tener digital para que me avise cuándo hay que cambiar. Les decía que el valor de la caída de presión al momento del cambio será 50% más arriba del valor cuando está nuevo. Por eso es que entonces tomamos, vean, aquí está el valor de la caída de presión cuando está nuevo, pero en PSI. Pero vamos a incrementarlo en 1,5 veces, ¿verdad? Un 50% más hacia arriba para el momento del cambio. Y ese 1,5 es un valor que llamamos un factor por mantenimiento, que es normalmente aceptado. Entonces, el compresor tiene que compensar este valor al momento del cambio. Y tiene que compensar este valor en el secador. Esos dos me interesan. Entonces, resumíamos que la presión mínima del compresor tiene que ser la presión mínima requerida del usuario en peores condiciones, o sea, la más alta de todas. Y si usted, voy a regresarme, habíamos dicho, vean cuál es la presión mínima requerida más alta de todas. Se presenta en la salida 2 y es 100 PSI. Entonces me llevo este valor. El compresor se pone en función de ese. Recuerden que es un sistema steady paralelo. Entonces tomo el valor más alto, o sea, la ruta crítica. Me voy, sustituyo ese valor, compenso, muchachos, este 3%. Y sobre ese 3% habíamos conversado que no es una constante, es una variable. Este valor no es una constante, es una variable. Donde Enrique Carnicer Rollo nos dice en su libro Aire Comprimido, o Redes de Aire Comprimido, que ese valor puede oscilar entre un 2 a un 5%. Yo, como proyectista, me caso con el 3, pero puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 3. En algunas de sus variantes, ese valor es 2%. Y compenso la pérdida de carga en el filtro, en el secador, y eso nos dio este valor, que era 106,54. La presión mínima, 106,54. No puedo setear una presión menor que esa. Pero resulta ser de que, dependiendo de la precisión en el seteo del pressure switch, de ese elemento mecánico eléctrico que tiene el compresor para setear esa presión mínima, supongamos que en este caso, y más que es Kaiser, es electrónico, ese pressure switch es básicamente electrónico, yo le puedo ir seteando de 1 en 1 PSI, pero no menos de 106,54. Así que convenientemente, por un asunto técnico, seteo 107. Pero si su pressure switch está en función de un manómetro analógico que va de 5 en 5, pues tendrán que setear 110. ¿Está claro? Tendrán que setear 110, dependiendo de, otra vez, del equipo. Esa presión mínima
Y especialmente para este compresor, que claramente está muy por encima de 40 caballos, creo que era, ¿qué? 100 caballos, lo que habíamos preseleccionado. Claramente está muy por encima de 40 caballos, según el criterio de Soler. Y necesariamente este compresor para más de 40 caballos no puede ser con arranque y pare, sino que tiene que tener bypass neumático o variador de frecuencia. Así que no, estrictamente hablando, este compresor no tendrá arranque y pare, lo que tendrá es presión mínima y máxima en el seteo. O sea, que cuando vaya a la presión máxima, básicamente lo que ocurre es que el bypass lo que hace es cerrar la válvula de admisión del compresor para que no succione más aire. A continuación, el aire comprimido será suministrado por el depósito a la carga. Y cuando la presión caiga a la presión mínima, pues el bypass desaparece, se abre la válvula en la admisión y el compresor vuelve a comprimir, haciendo que la corriente de línea vaya desde la corriente nominal a una corriente parcializada, pero el motor nunca se detiene. Entonces, la presión mínima y máxima del compresor, no necesariamente arranque y pare, oscila entre 107 y 122. Algunos me preguntaron, ¿y dónde sale ese 15? Bueno, es que normalmente el diferencial de presión entre la presión mínima y máxima, como mínimo, debe ser 1 bar o 15 psi. Entonces, vamos a setear la presión máxima en 122 y la presión en 107. Simplemente yo digito en el display, ahí en el PLC o en el HMI que tiene esta versión, porque este, como dije, muy caro, entonces va a tener un HMI, yo digito los datos. Yo digito la presión mínima y la máxima. O la presión de carga y descarga, le decimos también. Si recuerdan, habíamos seleccionado el compresor a 100 PSI, pero claramente ya esa retórica, ya ese discurso se me cayó. Ya este valor no sirve. Tengo que setearlo a esta presión. Entonces voy a tener que revisitar mi cálculo. Habíamos preseleccionado este modelo a una presión de 100 PSI. Había seleccionado el CS121 a 100 PSI, a 478 CFM a 100 PSI. ¿Funcionará? Bueno, una cosa que puedo hacer es mantener sigo cabezón y mantengo la idea del CS121, pero en lugar de setearlo a 100, yo sé que tengo que setearlo a 122. Bueno, yo sé que tengo que setearlo a 122 PSI y lo haré. Voy y seteo. La pregunta que tengo que hacerme es, si cuando yo seteo a 122 este compresor, ¿el compresor me da 478 CFM? No. No, claramente que no, porque demostramos que entre mayor sea la presión de seteo del compresor, recuerden, ¿qué hace el compresor? El compresor entrega menos flujo. ¿Verdad que sí? Va descendiendo. Esto que está aquí, los 100, es el HP. Pero claramente, entre mayor sea la presión de oposición, el compresor se echa, me entrega menos flujo. Entonces yo debería preguntarme, okay, voy a demostrar, a ver, si a 122 el compresor al menos me entrega mi caudal de diseño. Y creo que el caudal de diseño, muchachos, si me voy hacia atrás, el caudal de diseño era, el que calculé, era 404. O sea, yo tengo que asegurarme que cuando vaya 122, el caudal de diseño, pero cuando vaya 122, el caudal que entrega el compresor no caiga por debajo de 404. Vamos a ver, busquemos hacia atrás en las diapositivas el caudal de diseño. Voy hacia atrás. Voy revisitando mi cálculo. Disculpen que pase rápido. Voy. A ver dónde estaba. No. ¿Dónde estaba? Ahí está. ¿Lo ven? El caudal de diseño que yo calculé fue 404,4. Si es el CS121, empiezo a incrementar la presión y el caudal que entrega 122 cae por debajo de 404, ¿qué creen que hay que hacer? Tengo que renunciar a ese modelo y ir a buscar un modelo más grande. Vamos a ver si me sirve o no. Disculpen, voy a pasar otra vez hacia adelante. Otra vez. Si cuando vaya por 122, él me entrega menos que 404, tendré que renunciar a este y pasar al siguiente. ¿De acuerdo? Hasta que me funcione. Muy bien. Voy. Y ahí.
Entonces la pregunta es, ¿funcionará? ¿Funcionará el CS121 a presiones mayores? Bueno, lo que a continuación tengo que preguntarme es que, vean, la presión máxima de seteo fue 122. Mi instinto, yo sé muchachos, el instinto de ustedes sería ir a agarrar el flujo que entrega el compresor a 125, pero resulta ser de que el compresor nunca va a ser seteado 125, será seteado 122. Entonces, una vez de que ustedes calculan la presión máxima, ustedes lo que hacen es tomar de esta tabla siempre el flujo como insumo de trabajo, el flujo que entrega el compresor a la presión inmediatamente hacia arriba. Vamos a ver. O sea, lo que quiero decirles es, perdón, hacia abajo. Lo que van a hacer es tomar no a 125, sino a 110. Pero en todo caso, muchachos, vean. Va de nuevo. Yo tengo que demostrar que a 122 PSI el compresor me entrega al menos los 404. Estoy viendo en la tabla, muchachos, que cuando haya por 110, el flujo que entrega el compresor es 458, pero eso no me sirve de nada. Yo necesito estar seguro que cuando haya por 122, al menos me entregue los 404. Muy bien, entonces voy. El flujo, pero lo que es cierto es que el flujo que entrega el compresor a 110 siempre será mayor que el flujo que entrega a 125 o a 122. Entonces, voy. Me valgo lo siguiente, vean. Voy a tomar, otra vez, vean, el flujo a 110 PSI, el flujo a 110, o sea, 458 a 110. Y sabemos que por la ecuación de gases ideales, yo puedo decir, vean, el flujo que entrega a 110 es 458. Preguntémonos cuánto es el flujo cuando haya por 122. Este que aquí, muchachos, este signo de pregunta es el que tiene que ser mayor que el caudal de diseño. Si no es así, ¿qué creen? Voy a tener que irme a seleccionar un modelo más grande. Entonces vamos. Vamos, presión 1, 110. Le sumo la presión atmosférica, porque recuerden que esta ecuación es una ecuación de estado. Más la presión atmosférica. El caudal 1 es el caudal conocido, 458. Y voy a tratar de llevarlo a una base de presión de 122 para despejar ese caudal. Obsérvese. El caudal que obtengo aquí es 417,8 CFM a 122. Y este caudal es mayor que el caudal de diseño. Entonces funciona porque mi caudal de diseño, habíamos visto que era 404. Como el caudal 2 es mayor que el caudal de diseño, entonces me quedo con este. Me voy a quedar con ese mismo modelo, pero seteado 122. Porque ya demostré que cuando vaya por 122, al menos me entrega el caudal de diseño. Entonces, el CS121 a 110 PSI a 100 HPs, cuando lo setea hasta 122, todavía me da el caudal de diseño. Pero voy a tomar este insumo, muchachos, para trabajar. Este insumo lo voy a tomar para trabajar. ¿Trabajar qué? Bueno, lo que viene a continuación. La selección del secador. En esta imagen estamos viendo para Kaiser las tres tecnologías de secadores. Muy a la izquierda en la imagen vemos el secador por absorción, ab con B. En el medio es el secador por adsorción con D, o sea, el desecante. Y en el extremo derecho es el refrigerativo. Es una refrigeradora. Carísima, pero bellísima. Como veíamos en esta aplicación 142, necesito este señor, ¿de acuerdo? Ese es el que necesito. Dentro de la información que tienen de Kaiser, tenemos, ustedes van a encontrar tanto en el team como en Tech Digital la información de secadores refrigerativos. Vamos, ahí está. Este es el secador refrigerativo. Vean dónde está ubicado. ¿Dónde se ubica el secador refrigerativo? Vean dónde está. El secador refrigerativo está después del depósito, no antes del depósito. ¿Por qué no lo ponemos al revés? ¿Por qué no ponemos esto aquí? Y este lo ponemos aquí, ¿verdad?
O sea, ¿por qué hay que ponerlo así, como está en la imagen? ¿Por qué no pueden ir en la posición uno del otro? Intercambiamos. Bueno, hay literatura, muchachos, que dice que debería ponerse, intercambiarse de posiciones. Otras dicen que debe ser así. Cada vez me dice, póngalo así. ¿Pero por qué? Porque recuerden que una de las funciones del depósito es enfriar y por tanto condensar, y por tanto en la parte baja habrá una trampa de aire comprimido que me saque el condensado. Si yo lo intercambio de posición, básicamente, muchachos, el trabajo de sacar toda esa humedad se lo estoy asociando al secador, provocando que la capacidad del secador tiene que ser más grande para poder evacuar toda esa carga térmica. O sea, de las 5 funciones del depósito de aire comprimido, una la estoy echando a la basura. Yo debería aprovechar esa función de enfriar para producir condensado y que esa carga de condensado no la tenga que manejar el secador refrigerativo. Por eso se recomienda en esa posición. Ok, vamos a ver. Si ustedes observan, vemos la primera columna, son los modelos. La segunda columna dice flow rate o flujo. Flujo, pero vean ustedes donde me atraviesen el caballo. Porque vean lo que dice ahí. Flujo a 100 PSI y en SCFMs. Y si lo notaron, de estas diapositivas anteriores, el insumo que conozco del compresor es el flujo que entrega el compresor a 110 PSI y, vean, otra vez, ¿cuál es el dato que conozco? El dato que conozco del compresor, primero, están ACFMs, no sé si notan el problema, está en ACFMs y está a una presión de 110. Profe, Y sí, adelante. permiso, disculpe, es que yo todavía no tengo claro por qué el de 125 no se puede escoger si 429 aún supera los 404. Claro, claro. Marco, claro, aquí es muy evidente, pero es que ¿qué pasa si estuvieras en un caso en donde no lo puedes observar sensiblemente porque están muy cerca uno del otro? ¿Está bien? En este caso, sí es sensiblemente que cuando vaya por 125, cuando vaya por 125, todavía está muy por encima de 429, pero cuando esté muy cerca uno del otro, esos valores estén muy cerca, puede ser que no sea evidente. Okay. O sea, yo lo que les recomiendo es que una vez de que ustedes calculan estos 122, ¿verdad? ¿Qué valor agarran? O sea, ¿qué valor de presión agarran? El que esté inmediatamente por debajo de este valor, que es 110. Y ahí se casan. Otra vez, ¿qué hubiera pasado si esto les da, escuchen, qué hubiera pasado si este valor les hubiera dado 130 PSI? Lo que quiero decirles, que no les dije, o sea, no se los dije a viva voz, pero si este valor hubiera sido 130, entonces ahí sí que agarran la información a 125. ¿Está claro? Ahora sí, muchas gracias, profe. Mucho gusto. Profe, pero una pregunta respecto a lo mismo. O sea, si yo escojo el de 110 PSI, no me deja un déficit de 12 PSI en No, la no, no. presión, o eso lo compenso después, o No, sea, no, 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 no. Otra vez. Ya usted demostró aquí que cuando vaya por 122, el flujo será mucho mayor que el caudal de diseño. ¿Está bien? Entonces no hay déficit. ¿Está bien? Voy a quitar ese montón de rayas. Otra vez. Usted demostró que cuando vaya por 122, el flujo que entrega el compresor es 417 y que es mayor que 404. Entonces no hay déficit. ¿Está bien? No me sí, sí, malinterpreten, muchachos. Disculpa, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que voy a tomar de la tabla el flujo que entrega el compresor a 110, pero ustedes tienen que setearlo, ya me perdí. Tienen que setearlo a 122. ¿Está bien?
Ustedes me setean el compresor a 122, pero el dato que voy a tomar de la tabla para trabajar es el de la línea que está inmediatamente hacia abajo, que sería el de 110. ¿Está claro? Ok, y ahora sí me quedó más claro. Muy bien, excelente. Pero está bien, excelente. Profe, Dime. una pregunta, eso de los seteos de los compresores es que, no sé si ya lo dijo, ¿cuánto rango tiene uno para setear los compresores? ¿Y siempre es hacia arriba de ese valor, digamos, siempre es hacia arriba de 110 o también da resolución hacia abajo? No te entendí la pregunta. Vamos a ver. Un compresor como este, perdón, ya me... compresor como los de Kaiser, usted puede ir dando de 1 en 1 PSI. ¿Está bien? Usted puede setear 103, 102, pero no menos de 100. ¿Por qué no menos de 100? Porque normalmente los útiles neumáticos, la presión mínima de los útiles neumáticos, de los taladros, los pistolas de impacto, las lijadoras, vienen por defecto con una presión de 90 PSI. Entonces, es esperable que la presión que descargue el compresor sea mayor que 90 PSI para que le llegue al menos la presión de operación del equipo. No sé si te respondí tu pregunta o es otra cosa que me estás preguntando. No, sí, parte. Y digamos, hacia arriba, ¿cuánto me da el compresor? ¿Depende de cada modelo o cómo? Digamos, yo puedo subir hasta cuánto, digamos. Bueno, como lo puedes ver aquí, o sea, yo no puedo, un compresor de tornillo, uno de tornillo, muy probablemente a más de 200 PSI no lo puedo setear. Uno de pistones sí, porque la característica de uno de los pistones es que es para altísima presión y bajos flujos, mientras que uno de tornillo es para presiones relativamente bajas, pero grandes flujos. ¿Está bien? Ok, sí, entonces, profe, pero digamos, uno de 100, por ejemplo, el modelo este que da 125 PSI, yo lo puedo setear hacia abajo de esa presión. Claro. Sí, Ah, vea, muy bien. Creo que lo dije en la clase pasada, pero está bien. Necesito que estén empoderados. Yo sé que la tabla solamente les pone esa información de presión, pero ustedes digitan en el preso switch electrónico, o sea, el presostato, ustedes digitan la presión que les venga en gana. O sea, o 101, o 103, o 104, o 180, o 147, la que les venga en gana. ¿Está claro? Lo que pasa es que el fabricante solo me está publicando los flujos que entrega a esas presiones que están en el recuadro en rojo. ¿Está bien? listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Dónde estamos? Muy bien. Ya, ok, avanzamos. Entonces vamos a seleccionar ese secador. Eso es un secador, se llama, en Kaiser, esos secadores se llaman Secotec. El secador refrigerativo se llama Secotec, así le pusieron con ese nombre. Vamos con Secotec. Estos son secadores Secotec. Ahí. O sea, refrigerativo, Secotec. Entonces les decía, muchachos, que vean lo que está pasando. En esa columna me están pidiendo que para yo poder leer en esa tabla, tengo que leer flujos a 100 PSI y en SCFMs. Y resulta ser de que el dato que yo tengo es el flujo del compresor, que es 458 ACFMs a 100 PSI, 110 PSI. O sea, no puedo buscar un secador que me dé al menos 458 en esa tabla, porque estoy cometiendo un grave error. Entonces, ¿qué creen que tengo que hacer? Tengo que convertir esos 458 ACFMs a una base SCFMs y luego convertirlo en una base de 100 PSI. Tengo que hacer todo un bretecito, ¿de acuerdo? Previo. Pero vamos a leer, muchachos, con detenimiento la información. Leamos la letra menuda. Dice ahí, sizing your dryer. Vamos. Está en inglés, pero está fácil esta traducción. Vean. Sizing your dryer. Dimensionando su secador. Leamos. Los secadores refrigerativos Kaiser son ranqueados, tabulados para condiciones en fábrica cuando la temperatura de entrada es 100 Fahrenheit. Cuando la presión de entrada, ¿a dónde? Al secador, es 100 PSI. Y cuando la temperatura ambiente es 100 Fahrenheit. Vean lo que acaba de decir. Así es como fueron tabulados esta información. Esta información fue tabulada, ahí, ranqueada,
si la temperatura de entrada del aire al secador era 100 Fahrenheit. Si la presión de entrada al secador fue 100 psi. Y si la temperatura ambiente es 100 Fahrenheit. Entonces yo creo que deberían empezar a pensar, ¿y si no son esas condiciones? Ok, entonces tenga esa idea. Para seleccionar el secador para su aplicación, usted primero debe corregir ese flujo a las condiciones reales de su sistema. Para hacer esto, usted tome el caudal que le está dando el compresor a 100 psi y en SCFMs y multiplíquelo por cada uno de los factores correctivos. Vean ustedes, vean qué bonito. A ver, ¿cuáles factores correctivos? Bueno, aquí están. Muchachos, y esto no es solamente para Kaiser, es para todos los fabricantes. Me dan esos factores de corrección. Son tres factores de corrección. 1, por presión de entrada, por temperatura de entrada y por temperatura ambiente. Vean ustedes, muchachos, que si las condiciones coinciden con las ranqueadas en fábrica, o sea, 100 PSI, 100 Fahrenheit y 100 Fahrenheit, ¿cuánto valen los factores correctivos? Pues 1, sería multiplicar por 1 por 1 por 1, no cambia nada. Pero ¿qué pasa, muchachos, si la presión de entrada, la temperatura de entrada y la temperatura ambiente son diferentes esas condiciones? Los factores no son 1. Muy bien. Aquí vienen, muchachos, otras cosas que hay que empezar a discutir. Otra vez, la experiencia, el sentido común ingenieril. A ver, ¿a qué presión van a setear ustedes el compresor para que descargue aire comprimido? Aquí. Dijimos que 122, ¿verdad? O sea, que más o menos, la presión que le va a entrar aquí al secador, pues más o menos, no será mayor que 125. ¿Qué pasa, muchachos? Y aquí viene la experiencia. Normalmente la temperatura de entrada al secador oscila entre 110, eso es lo que dice la experiencia, entre 110 y 130 Fahrenheit. Y la temperatura ambiente, no estábamos hablando, muchachos, de la máxima temperatura ambiente que hay en Cartago, se refiere a la temperatura ambiente promedio del punto donde el compresor está succionando el aire atmosférico. Y claramente, muchachos, eso pues no es lo mismo succionar aire en Cartago que succionar aire en un cuarto de máquinas en Punta Arenas. Lo ideal es que siempre la succión del compresor, el compresor esté succionando aire atmosférico del punto más fresco, o sea, que la instalación del cuarto de compresores esté en el punto más fresco de la empresa, para así hacer, muchachos, de que la eficiencia del compresor sea más alto. Bueno, vamos a ver. Aquí les hago anotaciones. Vamos, dice. Ojo, muchachos, que yo lo que conozco es 458 ACFMs a 110 PSI. Necesito convertir eso en SCFMs y a 100 PSI. Entonces tengo que hacer 2 calculitos. Voy. Vean, necesito el caudal del compresor en SCFMs. ¿Y cómo le hago? Pues, ¿qué les parece si tomo el caudal del compresor en ACFM y lo divido entre el factor multiplicativo? El factor multiplicativo, recuerden que era un factor que era función de 3 cosas: la presión atmosférica, la humedad relativa y la temperatura. Habíamos dicho que para este ejercicio íbamos a considerar solamente que es función de la presión atmosférica. Para un lugar en Cartago, el factor multiplicativo, múltiples veces hemos demostrado que es 1.35. Si tomo 458 y divido entre 1.35, verifiquen si me da 339,3. Lo hice bien ahí. 458 entre 1.35. Y me da, sí, ¿verdad? 339,3. Ahora, eso es, ojo, dime. Una pregunta, es que no me está quedando claro por qué estamos trabajando a 110, digamos, ¿por qué no agarramos los 122 y el valor de caudal que calculamos antes? Melissa, eso es posible también. Eso es posible. Lo que pasa es que yo me voy a valer de un dato publicado. ¿Está claro?
yo me voy a valer de un dato que está publicado por el fabricante. Porque a 122, otra vez, ¿cómo te digo? Es válida tu pregunta. Ya me perdí. A 122, yo estimé, recuerden, estoy estimando con ecuación de gases, perdón, ¿dónde está? A 122, yo estimo, otra vez, eso yo lo estimo. Yo estimo que el flujo que entrega el compresor es 417, pero no es un dato publicado por el fabricante. ¿Está bien? Yo mejor me voy a quedar con un dato publicado por el fabricante y es justamente el que me dan a 110. ¿De acuerdo? Para tener un valor referente. Ok. Sí, esa es la razón. Está bien, muchas gracias. Voy de nuevo acá. Entonces, vean que ahora tengo el caudal del compresor en SCFM, pero sigue estando a 110. Sigue estando a 110. Lo necesito a 100. Entonces vuelvo a utilizar ecuación de gases ideales. Entonces voy. Sé que a 110 me entrega 339 y quiero el flujo, pero ahora despresurizándolo a 100 psi. Utilizando la ecuación de gases ideales me da que ahora el caudal que entrega el compresor a 100 psi en SCFM es 368,9. Entonces, muchachos, estoy casi listo para poder entrar al catálogo. No sin antes decir lo que me advertían. Supongamos que la presión de entrada al secador es 125. Se dice que la temperatura de entrada al secador, la práctica, la experiencia me dice que la temperatura de entrada al secador oscila entre 110 y 130. Voy a suponer que es 110. Y que voy a suponer que la temperatura ambiente en el cuarto del compresor es ligeramente por encima de la temperatura ambiental. Suena muy raro eso. La temperatura ambiente externa, disculpen, del cuarto del compresor. Entonces, vamos. Recuerden, 125, 110 y 75. Entonces, vengo aquí, muchachos, y lo que voy a hacer es tomar. Dije, a 125, 0.94. A 110, 1.33. Y a 75, 90. Recuerden que lo que decía este texto es que agarre ese flujo que ustedes acaban de encontrar y multiplíquenlo por esos tres valores. Dice ahí, to do this, multiply. Dice, para hacer esto, multiplique el flujo por cada uno de los factores para obtener la capacidad mínima de su secador. Es lo que dice el último parrafito aquí. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces tengo los tres factores y ahora sí, empiezo. Los 368,9 por los tres factores y me da 415,1 SCFM a 100 PSI. Esa es la capacidad mínima. Tengo que ir a buscar un compresor que al menos me dé esto. 415, vamos. Vamos a buscar al menos 415. ¿Sí o no, muchachos? Que 415 al menos será entregado por el 460, que es el modelo TE121. Y vean qué interesante. Vean ustedes qué interesante. Vean la pressure drop, caída de presión de ese secador que estoy seleccionando. 2,3. ¿Qué valor había utilizado yo, muchachos, para estimar la caída de presión del secador? Verá que tomé un valor promedio como de 2 PSI. A la hora de seleccionarlo, ya sé exactamente cuánto es su caída de presión, es 2,3. ¿De dónde yo saqué, muchachos, que era 2 PSI? A ver, hagan ustedes un barrido visual en esta columna donde dice pressure drop. Un barrido visual aquí. Vean para arriba y para abajo. Hagan un barrido visual para arriba y para abajo. ¿Cuánto es la caída de presión? Promedio, así, visual. Verá que son como 2 PSI. Y si lo hacen manualmente, muchachos, se pueden sumar 0,8 más 1,8 más 2,3 más 2,6 y sacan el promedio, les da 2. Entonces, el modelo, como les estaba diciendo, es este. Pero ven qué interesante, la caída de presión es 2,3. ¿Se acuerdan que habíamos determinado que la presión máxima de seteo del compresor era 122, asumiendo una caída de presión en el secador de 2? El sentido común debería decirme 122 será lo correcto ahora con esa caída de presión. Entonces yo no me la creo y mejor voy a verificar.
voy ahora a hacer, muchachos, lo siguiente. Debemos revisitar el cálculo, las presiones de seteo del compresor, la mínima y la máxima, diciendo lo siguiente. Vean ahora, lo que hago es ahora corregir este valor, que era la pérdida de carga del secador. Y eso me da 106,84. Pues entonces otra vez quedan 107 más 15, me queda otra vez en 122. O sea, que no ha pasado nada. Todo está bien. 122 como presión máxima está pura vida. No se alteró el seteo del compresor. Ok, muchachos, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Despréndanse un momento de mi voz. Vamos a venir a hablar sobre el nuevo factor de ampliación. Quédense ahí. Gracias por estar aquí.
Ok, muchachos, vayan acercándose. Vamos a retomar. El nuevo factor de ampliación. Vean qué interesante. Habíamos dicho que para al menos este ejercicio, o Enrique Canicer Rollo nos decía que la máxima ampliación, el máximo factor de ampliación admisible es de un 20%. Para este ejercicio, en particular, el factor de ampliación era un 15%. Y otra vez, máximo un 20%, pero si yo logro demostrar, y ustedes logran demostrar que no necesitan 20%, sino un 10% o un 12%, pues que sea así, perfecto. Pues ustedes demuestran que las líneas de producción o los equipos que van a venir en un futuro no llegarán al 20%, pues toman el valor correspondiente. Lo cierto es que con ese 15% ustedes calculan caudal de diseño y a continuación seleccionan un compresor que al menos les dé ese caudal de diseño, pero siempre el caudal que entrega el compresor es más grande que el caudal de diseño. O sea, eso significa que si es el mismo sistema, es la misma tubería, o sea, el factor de fuga sigue siendo el mismo, eso significa que a la hora de instalar el compresor, el factor de ampliación que había previsto inicialmente se va a incrementar. Eso me da oportunidad entonces para crecer aún más. O sea, estoy seguro, muchachos, que cuando calculemos este nuevo factor de ampliación no será un 15%, será más del 15%. Eso significa que si el caudal, la diferencia entre el caudal máximo, ¿se acuerdan? Que era, a ver, vamos de nuevo. El caudal máximo, por eso les pedí que lo anotaran desde el martes. El caudal máximo nos había dado 249, para este ejercicio, 249,6 SCFMs. Y el caudal que entrega el compresor para este caso es, vean ustedes, muchachos, que es cuánto. Lo acabamos de calcular. Perdón, ¿dónde estaba? Sí, el caudal que entrega el compresor es, ahí está, veamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Es el caudal que entrega el compresor en SCFMs y así en PSI es 368,9. 368,9. A ver, ¿qué hago yo con eso? Claramente, muchachos, debido a que el caudal que entrega el compresor es mucho más grande que el caudal de diseño, la diferencia entre estos dos flujos, delta Q, sería, pues hagamos la resta. La diferencia entre esos dos valores, entre el que entrega el compresor y el caudal máximo que se requiere, entonces tomamos 368,9 menos 249,6, eso significa 119,3. Bueno, si estuviéramos otra vez en un curso de matemáticas, nos agarramos a besos porque nos dio un número, pero ¿qué significa esto? Eso significa que si a mí se me viniera en gana como proyectista, yo podría sumar ese flujo de 119 a todos los caudales de diseño en todos los tramos, esperando que llegue un maquinón de 119 SCFM sin instalarlo donde a mí se me venga en gana. Pero eso es carísimo. Eso es carísimo. Otra vez. Voy de nuevo con el dibujito. Voy con el dibujito. Vamos con el dibujito. Veamos la red. Disculpen que lo pase rápido. Ahí. Yo podría decir que voy a sumarle a cada uno de los tramos
respecto al caudal máximo que pasa por cada uno de los tramos, les voy a sumar 119 SCFMs. Eso me daría licencia poética para conectar donde a mí me venga en gana un equipo. En cualquier punto podría conectar un maquinón que tenga hasta una demanda de 119. Pero muchachos, eso es carísimo porque tendría que proyectar esos diámetros gigantescos. Sería gigantesco esos diámetros. Eso es muy caro. Eso es muy caro. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no calcular un nuevo factor de ampliación? Si yo sé, no sé, por decirles algo, si yo sé que por este tramo van a circular una cierta cantidad de SCFM y es el caudal máximo, eso lo incremento en el nuevo factor de ampliación. Por ejemplo, si esto fuera 6 SCFMs y el nuevo caudal de diseño, el nuevo factor de ampliación es de un 30% y eso es cobre, ¿por qué no entonces agarrar 6 y multiplicarlo por 1,35? 30 del factor de ampliación y un 5 de fugas. Eso me da, muchachos, 8. O sea que yo podría pegar aquí, si me vinieran en gana, por aquí podría pegar un equipo que no sea más grande que 2. Que 2. Porque 2 más 6 son 8. Lo cierto es que la suma de todos esos flujos que yo vaya pegando, la suma de todos estos equipos que vaya conectando, no pueden ser superiores a ¿cuánto? La suma de todo esto, de todos esos equipos que voy incorporando como ampliaciones, no pueden superar ¿cuánto? De la diferencia que habíamos visto, que eran 119 SCFMs. Otra vez. Si viniera un solo maquinón, que cosa puede ser un poco probable, si viniera un solo maquinón que consume aire comprimido y consume 119, pues yo podría pegarlo pues aquí, no sé. Lo que pasa es que tendría que dejar previsto en toda esta tubería un diámetro que permita hasta 119 de más. ¿Alguien iba a decir algo? Muchachos, ciérrenme el micrófono, si no van a hablar. Eso. O pegar o aplicar el nuevo factor de ampliación sobre el caudal máximo que circula sobre la tubería. Otra vez, ¿qué pasaría si por aquí pasan 50 SCFMs? Pues yo le sumo a eso, muchachos, lo multiplico esto por el nuevo factor de ampliación y el factor de fugas. Pero el nuevo factor de ampliaciones. No sé si está quedando claro o estoy siendo difuso. Tienen dos opciones. Agarran 119 y se lo suman a todos los tramos. Pero eso va a proyectar diámetros de tubería extraordinariamente grandes. O más bien, a cada caudal máximo en cada tramo lo inflan en el factor de fugas y el nuevo factor de ampliación. Eso va a permitir que en cualquier punto ustedes pueden conectar pequeños usuarios, pero la suma del consumo de esos nuevos usuarios no puede superar 119. Y si viniera un equipo de 119, la única posibilidad donde lo podemos instalar es en la tubería principal. Solo aquí puedo poner este equipo de 119, porque es el que está diseñado para llevar esa diferencia. ¿Cómo calculo entonces el nuevo factor de ampliación? Disculpen que lo pase rápido. Ahí. Sabíamos que caudal de diseño es caudal máximo más caudal máximo por el factor de fugas más el caudal máximo por factor de ampliación. Sacamos a factor común, muchachos, y sabíamos
que el caudal de diseño, pongámoslo aquí, ya esto lo habíamos visto, que el caudal de diseño es, si sacamos el factor común, el caudal de diseño era igual a el caudal máximo multiplicado por 1 más el factor de fugas más el factor de ampliación. Así partimos para ir a buscar el compresor. Pero cuando seleccionamos el compresor, ¿qué ocurre? Que ahora, muchachos, vean, comparen lo que estoy en este momento, esta línea, con la primera que escribí con la pluma. Que el caudal del compresor será el caudal del máximo más el caudal máximo por el factor de fugas más el caudal máximo por el nuevo factor de ampliación. Porque yo sé, muchachos, que ahora el caudal del compresor es más grande que el caudal de diseño. Por tanto, este valor, el factor de ampliación, se va a incrementar. Este valor es el que se incrementa y se va a incrementar en este valor. Eso significa, muchachos, que a la hora de despejar el nuevo factor de ampliación, FA', a la hora de despejar, tengo esa expresión. Vamos a ver. Vamos a asumir, y lo dice, vamos a asumir que el caudal máximo, ese que les había pedido que anotáramos de 249, siempre el caudal máximo lo vamos a subir en SCFMs y a 100 PSI. Y el caudal que entrega el compresor en SCFMs y a 100 PSI, por eso es que tiene que ser con la misma base de presión, que era 368,9, con un factor de fugas que no cambia porque sigue siendo cobre. Vean ustedes, este ejercicio había empezado el argumento diciendo que inicialmente era un 15%, pero el nuevo factor de ampliación ahora llegó a ser hasta 42%. ¿Qué significa este valor y qué haré con él? Todas las tuberías, la principal y las secundarias, ampliarán su caudal máximo a este nuevo factor, excepto los bajantes. Porque, muchachos, si yo incluyo a todos dentro del pastel, pensemos, muchachos, si esta es una tubería secundaria y aquí hay un tapón, la idea, muchachos, es que si hay una futura ampliación, la futura ampliación se tome de la tubería secundaria. No que una futura ampliación se guinde, muchachos, múltiples veces del bajante, ¿de acuerdo? Porque es una chayotera. O sea, que si vienen nuevas líneas de producción, la idea, muchachos, si vienen una nueva línea de producción, la idea es tomarlo de la tubería de la tubería secundaria. O sea, una nueva ampliación la tome de la tubería secundaria. O sea, las tuberías secundarias y principales son las que contemplarían el nuevo factor de ampliación. Otra vez, una tubería bajante debe proyectarse exclusivamente al factor de fugas, al caudal máximo, el caudal y el flujo de fugas. Ven, lo que quiero decir es esto. Para cada tramo principal y secundario, el caudal de diseño será el caudal máximo por 1 más el factor de fugas más el factor de ampliaciones. Pero para los bajantes, los factores de ampliaciones no deben contemplarse. O sea, no deben darme, ustedes, yo no quiero que tomen licencia para que se guinden una y otra vez de los bajantes. Yo lo que no quiero es que aquí peguemos y peguemos y peguemos y peguemos líneas de producción. Si llega una nueva línea de producción, pues la tomo de la secundaria, no la tomo del bajante en sí. Esto no. Entonces, como ven, en los bajantes solamente el caudal de diseño, vean que solamente tiene factor de fugas, mientras que el caudal de diseño para las tuberías principal y secundaria sí tendrán el factor de fugas y el nuevo factor de ampliación. Ok. Vamos a ir cerrando
aquí está presentación. Ok, voy a proceder a cerrar la grabación en 3, 2, 1.